aquí, que es a Pablo Rodríguez, y nada, y a Robert Spring le voy a tocar una pieza de Andrés Valero, que me gustaría que subiera al escenario para que hablara un poco sobre la obra. No sé si lo Buenas tardes. Lo que vamos a escuchar se llama Romance y es una canción que escribí como canción para soprano y piano en el año 99. Eran mis inicios de estudios en el Conservatorio de Composición. Y utilicé para escribir la canción una poesía maravillosa de Gerardo Diego que se titula Romance del Duero. Yo empecé profesionalmente en la música siendo profesor de trompeta en el Conservatorio de Soria y recuerdo cuando leí la poesía, todo aquello del Duero y el ambiente aquel, pues la verdad es que me resultó muy estimulante y escribí esa canción para voz y piano. Curiosamente es una pieza que a lo largo del tiempo me han pedido muchísimas versiones, porque es una música que no tiene mayor complejidad que la de dejar melódicamente, dejar llevar el contenido del texto del poema. Y bueno, pues después de la versión para soprano y piano, hice una versión para violín y piano, otra con saxofón alto y piano, también con fliscorno y piano, solo piano, cualquiera de los solistas acompañado de orquesta de cuerdas. También hay una versión de trío, incluso una versión de banda. checo Luz Sluka, que fue uno de los primeros compositores en escribir originalmente para Cañete de Abajo. Después se hicieron muchas transcripciones para cello, pero bueno, esto es original para Cañete de Abajo.
salgo otra vez y hablo un poco sobre la obra. Y tocará la introducción en la danza Julián Menéndez. Lo que vamos a escuchar ahora, Somni d'estiu, Sueño de verano, es el segundo movimiento del concierto para clarinete y orquesta que escribí entre 2011 y 2012. Fue un encargo del clarinetista José Frank Ballester para estrenarlo con la Orquesta de Valencia. Y desde el primer momento, cuando me hizo el encargo, ya me planteó que hubiera versión tanto para ser acompañado con orquesta como por banda. Con posterioridad hice la reducción pianística, que es la que vamos a escuchar ahora. Y nada, se llama concierto valenciano porque es un concierto en el que se utiliza parte del folclore más popular valenciano como temática musical, sobre todo en el primer y el tercer movimiento, que se llaman Canto Mediterráneo y Crónicas de la Pobla o de la Puebla.